Buenos días, profesora y compañeros. Mi nombre es Francisca Álvarez y con mi grupo conformado por Valeria Gálvez, Javier Gacitúa, Danae González, Constanza Magni y Benjamín Pozo, vamos a hablar sobre el sentido del humor. En esta presentación van a ver una definición del sentido del humor, su origen, sus pros y contras, qué tipos de humor existen y cómo se conecta el sentido del humor con la resiliencia, la salud mental y física y el ambiente laboral. Finalmente vamos a presentar un experimento. ¿Qué es el sentido del humor? La definición según la RAE dice que es la capacidad para ver o hacer ver el lado risueño o irónico de las cosas, incluso en las situaciones más adversas. El sentido del humor es una actitud que nos permite enfrentar las diversas situaciones de la vida sin dejarnos atravesar por la derrota. La risa es algo natural en todas las personas, lo que cambia es cómo se expresa, y esto depende de cada uno, entre otras cosas, de la cultura, de la salud, tanto mental como física. El origen del sentido del humor. En el siglo XVII, el sentido del humor fue visto como algo divertido, relacionado con la comedia. Incluso en esa época, una persona con buen sentido del humor era vista como una persona distinguida, porque se relacionaba con una forma de sabiduría. Antes de esa fecha, en la medicina se relacionó con un buen estado de salud. Y en la actualidad, el sentido del humor tiene una relación directa con las habilidades cognitivas, con la inteligencia emocional e incluso con la autoestima. Una persona con buen sentido del humor muy probablemente tiene una inteligencia emocional bastante desarrollada y puede presentarse mejor ante las adversidades. Como mencioné, el humor cambia según la cultura, pero también ha ido cambiando a través del tiempo. Por ejemplo, Charles Chaplin presentaba en sus películas de cine mudo un humor blanco, donde se representaba una crítica social de la época. Luego está Cantinflas, que fue un actor mexicano. Igualmente presentaba una crítica social de la época, pero con un humor mucho más picaresco en una cultura bastante machista. Luego está Jack Black y Adam Sandler, que son dos de los muchos actores norteamericanos que han dedicado su trayectoria al cine y series de humor. Sus películas están basadas en actividades cotidianas que nos pueden pasar a cualquiera, pero con un toque más humorístico. Luego está El Chavo del Ocho, que es una serie mexicana que tuvo tanto éxito que se hizo un formato de dibujo animado hace unos años. Este humor es bastante blanco, dado que va dirigido a niños pequeños, pero como ha sido una serie que se ha mantenido durante tantos años, muchos adultos la siguen viendo. Y El Club de la Comedia es un ejemplo bastante bueno de cómo el humor cambia según la cultura del país. Este tipo de formato está en Chile, en Argentina, en Colombia, en Estados Unidos, pero lo que cambia es el tipo de humor que representa. El sentido del humor tiene pros y tiene contras. Uno de los beneficios es que, según la teoría psicoanalítica, la risa es una manera de descargar la tensión, potencia la creatividad, relativiza las cosas y las hace enfrentar con menos miedo y busca el lado más agradable. Uno de los contras es que muchas veces se utiliza el humor para denigrar a otros. Chistes, por ejemplo, de inmigrantes, homofóbicos, racistas, algunos se burlan de lo físico de la persona y esto influye en la manera en que nos tratamos. Puede generar actitudes denigrantes, normalizando, dado que es un chiste. Hola, soy Danae González y les hablaré de algunos tipos de humor y de la resiliencia. El humor blanco está relacionada a una idea humorística sana o limpia, libre de crudeza o de connotación negativa. Evita la burla, el cinismo, la ironía, el racismo, el sexismo, entre otras formas de expresión, por lo que suele estar destinado a niños y adolescentes. El humor absurdo, también conocido como surreal, surrealista y con afinidad con lo grotesco, utiliza expresiones verbales o escritas, así como representaciones que evocan situaciones irreales en relación a lo cotidiano. Este tipo de humor también se puede relacionar a circunstancias que carecen de sentido y que no parecen tener una explicación congruente. Dado que se basa en la imaginación, suele ser difícil de comprender. El humor crudo yace en situaciones o circunstancias que resultan vergonzosas, ridiculizantes y dolorosas para los involucrados. Incluye violencia corporal, real o simulada, referencias sexuales, palabras obscenas y todo tipo de crueldad o exceso relacionado al cuerpo o imágenes de personas lastimadas. El humor grotesco tuvo su origen en el vocablo italiano grota,
está relacionada con la alteración de lo tradicionalmente estético y proporcionado. En consecuencia, viene a designar aquello que es extraño, ridículo, excéntrico, fantástico e irracional. Es una mezcla de animalización, caricatura, horror y también cierta indiferencia. Está intensamente relacionado con la pintura, las esculturas e incluso la literatura. El humor hacker proviene de la cultura informática. Surge de aquellos expertos que utilizan un idioma propio derivado de la programación. Suelen ser parodias elaboradas que están relacionadas con documentos, archivos, estándares, códigos, especificaciones, lenguajes y elementos afines. La forma más común de este humor son los RFC, los cuales son solicitudes de comentarios que describen protocolos estándar de Internet. Suelen tener un lenguaje formal y son entendidos por hackers o programadores. El humor negro tiene su origen en el siglo XX. Se caracteriza por la ironía, el sarcasmo, la sátira, el escepticismo e incluso está vinculado con lo absurdo y lo grotesco. Tiene como esencia el pesimismo, la muerte y temas que están relacionados con la tragedia humana, lo dramático de la vida y lo patético del ser. Abarca temas oscuros, dolorosos, polémicos y controversiales para las personas, por lo que suele utilizarse para burlarse de la discriminación, la política, la religión, la guerra, la violencia y la sexualidad. Otros temas delicados que pueden surgir son el terrorismo, la drogadicción, el racismo, la violación y las discapacidades. La sátira es un recurso discursivo muy antiguo que utiliza el poder del humor para hacer crítica y denunciar. Tiende a ser didáctica, moralizadora y a utilizar el ridículo para evidenciar los defectos y los vicios patentes en la raza humana. En la literatura se incluyen géneros como la tragedia grotesca, el esperpento, la novela picaresca, la fábula y publicaciones gráficas. También conocida como una comedia de errores, puede tener elementos como la farsa que incluye una serie de coincidencias improbables y situaciones que rayan entre lo ridículo y lo imposible. Yo soy Constanza Mañi y les voy a hablar de los siguientes tipos de humor. Está el humor sarcástico, que hace uso de la crueldad, la mordacidad y el sadismo para obtener el efecto deseado. En esta categoría también se hace uso de la ironía, que es una especie de rebeldía implícita frente al status quo establecido. Y muchas veces lo que se quiere decir tiene un sentido opuesto a lo literal. Y también está el tipo de humor seco, conocido en inglés como deadpan, que está relacionado a algo que se considera gracioso sin ningún tipo de lenguaje corporal. El interlocutor no muestra ninguna emoción, por lo que el mensaje suele ser monótono, serio, informal y natural todo al mismo tiempo. Dado esta tranquilidad de este tipo de humor, no se puede identificar la intencionalidad con la que se quiere hacer reír. También nos encontramos con el tipo de humor verde, que tiene un lenguaje vulgar y hace uso de la sexualidad tanto implícita como explícitamente. El contenido vulgar que contiene este tipo de humor está relacionado más a personas adultas y de todo tipo de clases sociales. Como esta tiene una gran afinidad con la crueldad, no suele presentar filtros este tipo de humor. También desde la mirada psicológica tenemos 4 tipos de humor. 2 de ellos son positivos y 2 negativos. El primer humor positivo que encontramos es el humor conectivo, que hace uso de lo que a la mayoría le causa gracia. Son acciones o situaciones o ocurrencias del día a día que provocan risa y bienestar a las personas. El humor agresivo, que es un tipo de humor negativo, lo que busca es hacer reír a través de insultos y vejaciones a otras personas. Este tipo de humor no le resulta gracioso a todas las personas. También tenemos el humor reafirmante, que sirve como una terapia para superar alguna situación adversa y también para lidiar con el estrés. Suele reírse de las cosas que le pasan a uno mismo. Y también tenemos el humor autodestructivo, que es un tipo de humor negativo, que viene dado como una especie de autocastigo que hace uso de la agresividad o también a través de la lástima. Aunque es considerada una manifestación humorística poco saludable, también puede ser una forma de escudo frente a las personas que sufren abusos o bullying. En un estudio presentado por Sarah Glow y Escario en el 2002, se encontró una relación positiva y significativa entre las personas que presentan altos niveles de extroversión,
apertura a la experiencia de afabilidad, con el humor conectivo y el humor reafirmante, dos tipos de humor positivo, mientras que las personas que presentan altos niveles de neuroticismo presentaron una asociación negativa con el estilo de humor autodestructivo. Según la RAE, la resiliencia es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversa. En otras palabras, es la capacidad de afrontar una situación difícil y adaptarse a los cambios producidos por ella. Una de las principales características de una persona resiliente es el sentido del humor, que les permite superar mejor las situaciones difíciles comparado con alguien que carece de esto. Es por ello que el sentido del humor permite afrontar las crisis con una actitud positiva. Asimismo, la resiliencia se puede aprender potenciando el sentido del humor. Hola, mi nombre es Benjamín Pozo. Ahora les hablaré un poco sobre cómo afecta el sentido del humor a nuestra salud mental, ya que estos dos están estrechamente relacionados. Seguro que la mayoría ha escuchado alguna vez, y de hecho se dijo a modo de introducción, que la risa y el buen humor son beneficiosos para nuestro organismo, ya que mejoran nuestra salud física y mental. Recordemos de la clase 1 que la salud mental es un estado de bienestar emocional, psicológico y social, que afecta la forma como pensamos, sentimos y actuamos. También nos ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, las relaciones con otros y cómo tomamos decisiones. El sentido del humor indica un estado de salud altamente equilibrado, significa vivir y tomar los acontecimientos con una mirada que aprenda a reírse de la situación, en vez de renegar. Es el acto de tomar la vida con un aspecto positivo. Esta es una fortaleza que no todas las personas poseen. El humor es una técnica simple y muy potente para desarrollar una actitud positiva permanente, que te ayuda a sanar la mente, el cuerpo y espíritu. Es como una refrescante limpieza mental y emocional, que luego de experimentarla se logra sentir un cambio completo en la actitud y la perspectiva, más conectado contigo mismo y con los demás. Bueno, son muchos los estudios que corroboran que el humor es un signo de inteligencia, un síntoma de buena salud y de equilibrio emocional. Las personas con sentido del humor tienen otra manera de enfrentarse a la vida. Son más creativas, ríen con mayor frecuencia, liberan con más facilidad sus tensiones, son mejor aceptadas socialmente y desarrollan relaciones más sólidas. En consecuencia, disfrutan más de lo que hacen y le encuentran más placeres a la vida. Sin embargo, no fue así. Históricamente, los psicólogos enmarcaron el humor como algo negativo, tal como lo apreciamos en la primera imagen, sugiriendo que un individuo utilizaba el humor para degradar o menospreciar a los demás, o para inflar la propia autoestima. Era un mecanismo de defensa para ocultar sus verdaderos sentimientos. Pero por otro lado, la psicología positiva, que es el campo que examina lo positivo del comportamiento del ser humano, señala que el humor puede usarse para hacer que otros se sientan bien, tal como en la segunda imagen, para ganar intimidad o para ayudar a amortiguar el estrés. Y como vimos en clase, junto con la gratitud, la esperanza, la espiritualidad y la apreciación por la belleza, el sentido del humor pertenece al conjunto de fortalezas que los psicólogos positivos llaman trascendencia, dentro del test via character. Todas estas fortalezas de la trascendencia nos ayudan a forjar conexiones con el mundo y dar sentido a la vida. Además, todo lo relacionado con el humor se traduce en un aumento de sentimientos como el bienestar emocional y el optimismo. Pasando a otra arista, ahora veremos los beneficios de la risa y del sentido del humor sobre la salud mental y física. ¿Sabían que echarse unas buenas carcajadas puede equivalerse a 10 minutos de ejercicio físico? Cuando lo hacemos se ejercitan los músculos de la cara, el torso, los pulmones, el abdomen y el diafragma, así hasta 400 músculos. Reírse ayuda a quemar calorías, es por eso que la risa se asocia a la longevidad, es decir que tienes una esperanza de vida mucho más alta. Al reírse se producen endorfinas y adrenalina, que alivian la depresión. Además, se produce una disminución del cortisol. Esto ayuda a la prevención y curación de los problemas ocasionados por las cargas mentales, por lo que reírse ayuda a la curación de la depresión, la angustia y elimina el estrés. Del lado de las capacidades nos permite ser más receptivo y ver el lado positivo de las cosas. Ayuda a mejorar la imaginación, la intuición y la creatividad. Por el lado del sistema nervioso, mejora la oxigenación del cerebro y del cuerpo en general. Regula el pulso cardíaco, relaja los músculos tensos y disminuye la presión arterial. Por el lado de la extroversión, a través de la risa las personas exteriorizamos emociones y sentimientos. Y con esto fortalecemos los lazos afectivos, mejorando las habilidades de comunicación.
desinhibe y aleja la timidez, e incrementa la confianza y la autoestima. Esta técnica de las personas con buen sentido del humor es muy eficaz para eliminar pensamientos negativos. No se puede sufrir a la vez que te ríes y nos facilita salir de situaciones sociales incómodas. Además, la risa por el simple hecho de aparecer en nuestra cara activa los mecanismos productores de endorfinas, que como mencioné están destinadas a reducir el dolor físico y emocional, nos elevan el tono vital y nos hacen sentir más despiertos. Pero también las carcajadas generan una sana fatiga, que ayuda a mejorar el insomnio, permitiendo el descanso físico e intelectual. En adición a eso, la risa es considerablemente contagiosa. El mero hecho de observarla en otros ya resulta agradable y nos contagia a nosotros a que asomemos la nuestra. Es una manifestación de alegría y bienestar. Cuando nos echamos de unas buenas risas, nuestra mente es incapaz de pensar en otra cosa, por lo que reírse es una medicina natural contra las preocupaciones. Todos estos beneficios psicológicos, físicos, personales y sociales son los que están haciendo que la risa sea cada vez más utilizada como herramienta terapéutica. De hecho, muchos profesionales de la salud se han hecho fans de esta medicina natural al descubrir el potencial que tiene la risa tanto en el desarrollo de actitudes positivas para la vida como en el mantenimiento y la mejora de la calidad de vida. Y como última acotación, no todo el mundo experimenta la risa de igual manera, ya que algunos tabúes culturales influyen en la represión del sentido del humor, como por ejemplo los chistes xenófobos. Ahora los dejo con mi compañera Valeria, la que hablará sobre otro ámbito del sentido del humor. Mi nombre es Valeria Galvez y les voy a hablar sobre el chiste y su relación con el inconsciente según Freud. En los tiempos inaugurales del psicoanálisis, Freud, en el año 1905, se refirió al chiste y su relación con lo inconsciente. El humor puede tener el carácter imprevisto de una ocurrencia involuntaria. El chiste, en cambio, implica un propósito consciente, se caracteriza por la premeditación, requiere del montaje de una escena con la intervención de al menos 3 sujetos, el creador o relator, el personaje de la historia y él o los espectadores que necesitan compartir disponibilidad emocional y cierta concordancia psíquica, de lengua, códigos y afinidades culturales. Por esto señala Freud que el chiste es la más social de las operaciones psíquicas que conllevan una ganancia de placer. Nos dice, el chiste es un juicio que juega, y lo considera sucesor del juego infantil, en esa constante búsqueda de placer propia del ser humano. El arte del trabajo del chiste consiste en actualizar aquel antiguo juego con pensamientos y palabras, de modo que logre sortear el examen de la crítica y, cancelando brevemente las inhibiciones, reabra las fuentes de placer que se habían vuelto inaccesibles. En 1927, Freud postula que en las situaciones humorísticas el super-yo queda sobreinvestido con grandes magnitudes de líbido y esto le permite modificar la reacción de un yo amedrentado. Así, de forma cariñosa y consoladora, media con la realidad para provocar el efecto cómico, y el drama deviene hemífera comedia. Entonces, destituyéndose del lugar de juez severo, rechaza la realidad y al servicio de una ilusión, permite al yo una ganancia de placer. Buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora. Mi nombre es Javier Gacitúa y les voy a hablar un poco acerca del sentido del humor en el ámbito laboral y principalmente de los beneficios que este trae. Como podrán haber inferido anteriormente, el humor es una emoción que se usa de manera cotidiana, en el día a día, y su función va a depender netamente del contexto de la situación en la que nos encontremos. Por ejemplo, para un terapeuta como un psicólogo, según Pollard y Chapman en los años 1994 y 1995, dijeron que usar el humor facilita la relación que se forma con su cliente. En este sentido es la relación de confianza que necesita lograr crear el psicólogo con su paciente. Para los investigadores Heisen, Daussman y Novici en 1987, dijeron que el humor sirve para facilitar la creatividad al momento de resolver problemas, y por otra parte vemos al señor Schwartz, quien dijo que también facilita la comunicación y la creación de las buenas relaciones. En el ámbito laboral, más concretamente, el humor se ha estudiado principalmente en torno a dos aspectos fundamentales.
Por una parte, tenemos el humor como estrategia de afrontamiento, lo que hace referencia a que usando el humor servirá a los individuos a nivel personal para enfrentar de mejor manera las emociones negativas, con lo que se busca principalmente en este ámbito prevenir el estrés laboral y así también disminuir cualquier riesgo de burnout o síndrome de Karoshi, que si recordamos en clases anteriores hemos visto que literalmente es cuando una persona tiene tanto trabajo que puede llegar a fallecer. Por el otro lado, también se encuentra el humor como facilitador de relaciones interpersonales, y es que en este sentido se hace el uso de este recurso para facilitar la interacción social y con ello mejorar la construcción de los equipos de trabajo y reducir los sentimientos de hostilidad en momentos de conflicto. Además de esto, aumenta la camaradería entre los iguales, lo que repercute en un aumento de la satisfacción laboral. De esta forma, cuando las empresas usan ambas estrategias de humor dentro de la empresa, se abre una nueva y gran oportunidad de aumentar el capital humano gracias a la gran variedad de beneficios que estos traen. Pero entonces, ¿cuáles son sus principales beneficios? Por una parte, tenemos que incrementa la flexibilidad mental, favoreciendo la tolerancia hacia la novedad, lo ambiguo y el cambio, lo que también ayuda a su vez a tener un pensamiento más divergente y a tener mayor creatividad al momento de resolver problemas. Se ha demostrado que con buen humor los empleados aceptan de mejor manera las peticiones que le dan sus supervisores y al mismo tiempo hace que tiendan a expresar de manera más transparente y más directa su malestar o insatisfacción dentro del trabajo a sus supervisores, obviamente, pero no de una manera hostil, sino que gracias al humor se logra facilitar la comunicación entre estos dos. Siguiendo esta relación de supervisor-empleado, tener una cantidad elevada de humor por parte de los supervisores se refleja en que hay una mayor satisfacción laboral dentro de los trabajadores. Los empleados que usan el humor también tenderán a recibir más ayuda de sus supervisores que quienes no usen este recurso. Además de eso, el humor fortalece la motivación individual y colectiva, atrae y retiene los recursos humanos más valiosos, porque en realidad, ¿quién no quisiera trabajar en una empresa donde lo pasa bien al trabajar? Y favorece el aprendizaje. Entonces, la pregunta al millón: ¿le conviene al empresario usar el humor como un recurso dentro de su empresa? Y la verdad es que sí, y bastante. Aparte de todos los beneficios que se nombraron anteriormente, tenemos que se ha visto una reducción importante en las tasas de absentismo, es decir, la gente sencillamente va más a trabajar. Y lo más importante para el mundo empresarial es que con esto se logra aumentar la productividad que tenían en comparación a las empresas que no usan el humor como un recurso. Así que, sin nada más que decir, los dejo con mi compañera Valeria, quien les va a hablar de un experimento que se hizo de este recurso llamado humor. El experimento que les mencionaré a continuación fue realizado por Alison Woodbrooks, profesora de la Harvard Business School, en conjunto a Brad Bitterly y Maurice Switzer, y se titula "La gente que bromea en el trabajo es considerada más segura de sí misma". Ellos realizaron una serie de simulaciones para ratificar la impresión de la gente sobre los profesionales que utilizaban el humor en el trabajo. Pusieron a 176 participantes a escribir y presentar propuestas para un servicio ficticio de eliminación de residuos, llamado Fast Scoop, dedicado mayormente a limpiar los patios de los dueños de mascotas. Sin que los participantes lo supieran, las dos primeras personas que presentaron sus testimonios eran miembros del equipo de investigación con guiones previamente elaborados. El primer presentador leía la presentación de forma seria, mientras que el segundo alternaba el mismo argumento con un golpe de humor. Por ejemplo, tras limpiar toda la caca, ni siquiera se molestaron cuando se enteraron de que no tenía ni mascota. Humor gringo. Después se pidió a los participantes que calificaran los testimonios y a los presentadores. Y los resultados fueron que el segundo presentador era percibido como más competente, más confiado y con un estatus más alto por el hecho de haber incluido el humor. Este mismo experimento se reprodujo con otro caso llamado Visit Switzerland. Y de nuevo, los participantes daban un estatus más alto al presentador divertido y lo seleccionaban como líder de grupo para una tarea siguiente. A pesar de lo anterior, puedes pensar, claro, la broma estaba preparada y testeada, pero improvisando no es lo mismo. Puedes fallar y hacer el ridículo. Pero puedes fallar sí,
pero eso no significa necesariamente hacer el ridículo. El equipo de Allison también analizó esta hipótesis, y para eso pidieron a otro grupo de 270 personas y 4 participantes hacer un ejercicio distinto, que consistía en este caso en asumir el rol de seleccionador de un departamento de recursos humanos y leer las transcripciones de entrevistas de trabajo. Básicamente eran respuestas a preguntas, y una de ellas era: ¿dónde te ves en 5 años? La mayoría de las respuestas eran las típicas, es decir, serias, liderando X proyecto, ocupando Y puesto, pero en algunos casos se encontraban una respuesta con humor, celebrando el 5º aniversario de que me hicieras esta pregunta. Como dije antes, humor gringo. La reacción del entrevistador ante la ocurrencia del candidato se dividió en 2 categorías: una broma de éxito, que el entrevistador se rió, o una broma de fracaso, no se rió. En consistencia con el experimento anterior, los individuos que utilizaron el humor fueron percibidos como más competentes, más seguros de sí mismos y con un estatus más alto que los serios. Lo bueno es que los que consideraron que la respuesta no tenía gracia, aún consideraron mejor al candidato que los que respondieron seriamente. Es decir, incluso con una broma fallida, aumentaron las percepciones de confianza. A modo de conclusión, podemos notar la importancia del sentido del humor, tanto en la salud mental como física, cómo nos afecta en el día a día, incluyendo el ambiente laboral y en nuestros hogares. Vimos que existían distintos tipos de humor. Los más conocidos probablemente son el humor blanco, el humor negro, el humor sarcástico, y el existir tantos tipos de humor provoca que es una forma de expresarnos. Muchas veces puede amenizar el ambiente, hacerlo más agradable, o puede generar cierta tensión, porque el humor de alguien puede hacer sentir mal a otra persona. Y bueno, sin nada más que agregar en esta presentación, agradecemos mucho su motivación o esfuerzo para haber llegado hasta este punto. Queremos desearles una excelente semana y recuerden que sobre todo en estos tiempos siempre hay que buscarle un lado positivo a la vida. Que estén muy bien. Hasta pronto.